En Francia, el gobierno de François Hollande desistió de su idea de retirar la nacionalidad a los binacionales condenados por terrorismo. El presidente anunció la iniciativa el pasado 16 de noviembre tras los atentados terroristas que golpearon a París, solo 3 días antes. Un mes después, el Ejecutivo parece replegarse ante esta medida que, dicen expertos, es violatoria de los derechos fundamentales. La propuesta de François Hollande de modificar la Constitución para retirar la nacionalidad a aquellos binacionales condenados por atentar contra los intereses fundamentales de la nación o por actos de terrorismo en Francia será abandonada por el Ejecutivo galo. El jefe de Estado anunció esta iniciativa el pasado 16 de noviembre ante los parlamentarios reunidos en el Congreso. Desde entonces, el gobierno de Hollande ha recibido numerosas críticas en el seno de su propio partido, pues esta propuesta es una vieja reivindicación de la extrema derecha. A estas discrepancias se suma la decisión del Consejo de Estado, que se pronunció en contra de esta medida considerando que atenta contra derechos fundamentales. Por estos motivos, el gobierno de François Hollande retirará de su proyecto de ley constitucional el artículo número 2, el que concierne a la desnacionalización. Esta decisión del Ejecutivo ha despertado la indignación de la derecha, especialmente del Partido de los Republicanos dirigido por Nicolas Sarkozy. Su secretario general ha defendido la modificación de la Constitución, asegurando que la retirada de la nacionalidad es un mensaje al mundo. Quiere decir también que en algún punto un Estado como Francia no puede aceptarlo todo y la nacionalidad, cuando existe la binacionalidad, hay que elegir en algún momento su nacionalidad, sacándose de la comunidad internacional porque ya no tiene la dignidad para estar. Y eso es bastante lógico, es bastante natural. Los símbolos tienen un valor, es un mensaje que le enviamos al mundo. Por su parte, los socialistas sostienen que implantar esta medida en la Constitución supondrá la creación de 2 categorías de franceses y que esta política propia de la derecha es una verdadera materia de riesgo para el futuro del Ejecutivo y de su partido. La pregunta para nosotros es si estamos yendo demasiado lejos o si estamos tomando medidas de manera urgente, es el caso de decirlo, que pueden terminar siendo, primero, ineficaces y más peligrosas que el mismo mal que pretenden arreglar. Así, el presidente François Hollande, reunido con su Consejo de Ministros, habría decidido prescindir de su polémica propuesta, eliminándola de forma definitiva de su proyecto de ley constitucional. Y a propósito del presidente François Hollande, un informe publicado hoy por 2 diarios franceses indica que la popularidad del mandatario cayó 5 puntos, ubicándose en 27% en el mes de diciembre, después de haber aumentado en noviembre tras los atentados del día 13 en la capital del país. Analistas han coincidido en que algunos de los desafíos del gobierno corresponden al área económica, concretamente al aspecto laboral y al de crecimiento, aún insuficiente para lograr una recuperación sostenida del empleo. Precisamente una baja en el desempleo sería la condición del presidente Hollande para presentar su candidatura en el 2017. Para analizar este tema nos acompaña Gaspard Estrada, analista político de la Universidad Sciences Po de París. Señor Estrada, buenas tardes, buena noche para usted. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jason. Un saludo para usted y para su auditorio en América Latina. ¿Cómo cierra este año el presidente François Hollande luego de los atentados terroristas que cambiaron la historia de París y en los cuales él tuvo que comandar no solamente la reacción inmediata, sino todo lo que ha sido blindar la ciudad para evitar nuevos ataques? Bueno, me parece que el presidente François Hollande termine el año con una imagen muy diferente de la que empezó el año 2015. No olvidemos que en enero de este año los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo ya habían creado un gran impacto en la sociedad francesa y en el mundo en general, y eso había tenido una consecuencia en la imagen del presidente François Hollande. François Hollande, que hasta este año era percibido como un presidente débil a nivel interno, débil con sus políticas, tanto económicas, sus políticas económicas, pero también sus políticas en la Unión Europea, y había tenido, por el contrario, una acción mucho más afirmativa en el plano internacional,
liderando varias coaliciones militares, en particular en África, para luchar contra grupos terroristas. Esta acción también lo llevó a ser un dirigente muy hostil a un acuerdo político en Siria que incluya a Bashar el-Assad y que por ende puso en lados diferentes a Francia con Rusia. Me parece que si podemos hacer un balance del 2015 para François Hollande, a raíz de estos dos atentados terroristas, viene a cambiar su imagen interna en Francia y se posiciona como un líder político pues mucho más, con mucho más autoridad de la que existía anteriormente. Muchos hubieran pensado que una vez París fue atemorizada por este ataque, la gente se iba a volcar hacia la extrema derecha o a las acciones más radicales y que candidatos, por ejemplo, como Nicolás Sarkozy, que está de jefe de la oposición, o la líder nacionalista Marine Le Pen, iban a tener mayor aceptación. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Bueno, me parece que la sociedad francesa en los últimos 10, 15 años ha tenido digamos, un acercamiento con las ideas de la derecha. De hecho, la propia elección de François Hollande en 2012 había simbolizado de una cierta manera una paradoja, en el sentido que los valores de los franceses estaban mucho más ligados a valores con la derecha, lo que tiene que ver con la inmigración, lo que tiene que ver con la seguridad. Paradójicamente el Partido Socialista en 2012 controlaba todas las esferas de gobierno, ya sea a nivel municipal, regional o nacional, no solo a nivel de la Presidencia de la República y también de las dos cámaras del Congreso. Me parece que desde el 2012 el Partido Socialista ha perdido la mayoría de las elecciones, ya sea a nivel local o regional, y el 2015 marca desde ese punto de vista una ruptura en el sentido en que el presidente François Hollande ha asumido posturas que no son defendidas por el Partido Socialista y sí por la oposición de derecha, ya sea el de los republicanos, que es el partido dirigido por Nicolas Sarkozy, o del Frente Nacional dirigido por Marine Le Pen. Y me parece que hoy en día el presidente François Hollande, con esta, digamos, división entre su imagen personal de presidente y la imagen del Partido Socialista, que está mucho más, tiene un mucho más bajo perfil que la del presidente. El presidente hoy en día lo que está intentando es utilizar estos dos actos terroristas para justamente darle una nueva imagen a su presidencia para poder aspirar a ser reelegido presidente en 2017. Los verdaderos efectos de la popularidad o la aceptación del presidente Hollande parecen estar en el área económica. Si bien los ataques terroristas son muy mediáticos y causan un impacto gigante en el mundo, los franceses sí están más preocupados por los temas de empleo y esto sería lo que puede golpear al Partido Socialista. Claro que sí, eso justamente lo hemos visto, de hecho, en los dos actos terroristas. Cuando el atentado de enero contra Charlie Hebdo se llevó a cabo, el presidente obtuvo y el primer ministro Manuel Valls obtuvieron unas alzas espectaculares en su aprobación y también en la intención de voto. Y vimos que por la falta de resultados en la economía, estas encuestas, pues pocos meses después, pues regresaron a su cauce original, es decir, el presidente volvió a ser el presidente más impopular de la Quinta República. Hoy en día vemos un proceso similar. Sin embargo, me parece que el diferencial que se puede observar en la evaluación de la imagen gubernamental y en particular la evaluación de la imagen del presidente Hollande está más ligado a los aspectos cualitativos, es decir, hasta el principio de este año, el presidente era visto por los franceses como un presidente débil que no tomaba decisiones, a pesar de que tomaba estas acciones enérgicas en el plano internacional. Los franceses en el plano de la política interna no veían frutos, no veían resultados de la política gubernamental. Como el presidente Hollande sabe que será difícil para su gobierno de presentar resultados en el área económica, el presidente está intentando darle a los franceses una voluntad de mostrar un voluntarismo en el plano de la seguridad
para, desde ese punto de vista, darle resultados a los franceses y mostrar, sí, resultados. Me parece que desde ese punto de vista, la ecuación, digamos, del expresidente Sarkozy, pues es un poco más complicada porque justamente era ese deseo de seguridad que digamos que ha norteado la estrategia del expresidente Sarkozy, que justamente había hecho propuestas que en el plano de la seguridad que han sido retomadas por el presidente Hollande a raíz de los atentados de noviembre y como lo vimos en las últimas elecciones, esta subida de la extrema derecha pone en riesgo esta estrategia del expresidente Sarkozy. Pues ya veremos qué ocurre en esta campaña que inicia de cara a las elecciones presidenciales de 2017. Muchas gracias, Gaspar de Estrada, es analista político de la Universidad Sciences Po de París. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y a su auditorio.